queremos más, que hemos probado de tus bendiciones y queremos recibir aún más, Señor. Que hemos probado de tu misericordia y que queremos más, Señor. Que hemos probado tu piedad, que hemos probado de tu justicia y que aún queremos más. Damos gracias, Señor, porque nos reunidos en esta mañana. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, Señor, como a los hermanos que están ausentes, Señor. Bendícelos. Tú conoces las necesidades y tú conoces por qué no están acá, Señor. Pero te pedimos una doble porción para ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hablar de tu palabra, por permitirnos llevar tu palabra a tu pueblo, Señor. Que no sea yo el que hable, Señor, sino que seas tú que nos guíes y que nos bendigas, Señor. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Hasta aquí hemos llegado, ¿verdad, hermanos? Y vamos a seguir estando. No podemos alejarnos de este lugar. Bueno, hay algunos que sí nos alejamos, pero el Señor siempre nos trae a su presencia, a su divina presencia. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? No se nota el gozo, no se nota. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Ya se empezó a notar. Ya se empezó a notar el gozo. Bien, hermanos, hemos estado hablando de la serie de emprendedores que hacen historia. Y yo le pregunto a usted si quiere ser un emprendedor. También le pregunto si quiere ser un emprendedor que haga historia. Porque hay muchos emprendedores, ¿verdad? Pero que no hacemos historia. Debemos ser nosotros emprendedores que hagamos historia. Por ahí le han regalado una tarjetita, ¿verdad? Le ha llegado una tarjetita a su mano que quizás no se imaginaba usted que se pudiera hacer esto, pero esa gente es emprendedora. La gente es emprendedora, la gente que hace. Y el domingo pasado se hablaba del tema de la visión de largo alcance. En la visión de largo alcance no se nos permite a nosotros actuar como miopes, ¿verdad? No tenemos que ver más allá de las circunstancias. Teníamos, decían el domingo, de anticiparnos al futuro. Tenemos que anticiparnos al futuro. Y hablábamos de la obediencia que habían tenido algunos gigantes de la Biblia, ¿verdad? Habían sido muy obedientes. Y veanlo del caso de Noé. Noé, una persona obediente a Dios y es una persona que caminaba con Dios y no le importó que le dijeran que era loco, porque estaba haciendo un arca en donde nunca había llovido. A él no le importó que le dijeran eso, no le importó que lo tildaran de eso, de loco. Y Noé hizo conforme a lo que Jesús le mandó, conforme a lo que Dios le mandó, él actuó. Le hizo caso a Dios, porque Noé creía fielmente en el Señor y tenía la promesa de un pacto. Y nosotros tenemos promesas, ¿verdad? Tenemos promesas de pacto con Dios. Cuando nosotros nos metemos con Dios, recibimos promesas de Él. Entonces, en la Biblia también leemos que Moisés también construyó un arca. Usted ya lo leyó ahí, pero era una arca más pequeña, era más pequeñita el arca. Pero Dios prueba nuestra obediencia. Dios nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Noé y Moisés eran personas obedientes a Dios y construyeron
el arca, porque tenían visión de largo alcance, podían ver más allá de lo que miramos el común de las personas. Entonces, no anduvieron preguntando por qué vamos a hacer eso, para qué vamos a hacer esto, para cuándo va a hacer esto. Simplemente trabajaron. Se pusieron a trabajar en lo que Dios les había mandado. Entonces, siempre Dios nos va a probar, nos va a decir que hagamos cosas y también nos va a decir que no hagamos cosas. Entonces, Él nos prueba. Dios probó a Adán y le dijo, de este árbol no vas a comer. Lo estaba probando. Entonces, el pecado no era comer del árbol, el pecado era la desobediencia. Ahí estaba. Entonces, él prueba a Adán y le dice, no hagas esto. Y en la casa a nosotros nos dicen, no hagas esto, y es lo primero que hacemos. Entonces no somos obedientes. Haz esto, y no lo hacemos. Entonces, nuestra obediencia está siendo probada, Entonces, nos decía el hermano que para tener esa visión de largo alcance necesitamos mucha obediencia a Dios. Si Dios le dice a usted que haga una cosa, usted debe hacerla. Si Dios le dice a usted no haga esto, no debe hacerlo, porque no conviene, porque no es justo para los planes de Dios, no está bien visto por Dios. Entonces, eso nos decía con respecto a la visión de largo alcance. No tenemos que ser miopes, ¿verdad? No tenemos que ver solo lo que está enfrente de nosotros, sino que ver un poquito más allá de la cosas, un poquito más allá. En esta oportunidad vamos a ver el tema de creatividad sin límites. Creatividad sin límites. Y por eso le hemos regalado una tarjetita ahí, ¿verdad? Están algunas cosas como muy creativas. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso a este grupo tan creativo. Muy creativo. Yo dije, que voy a predicar de creatividad, y ahí nos han dado ya una lección. Pero quizá el aplauso más fuerte tiene que ser para Dios, porque está usando a estas personas. Aplauso fuerte para Dios. Porque cuando es que nosotros nos volvemos creativos nosotros cuando tenemos una estrecha relación con Dios. Solo Dios es el único que a nosotros nos puede llevar a esa creatividad. Es la estrecha relación que tenemos nosotros con Dios. Dios nos va haciendo a nosotros más creativos. Y vamos a comenzar con esta palabra creatividad. Esta creatividad proviene de dos raíces, una que se llama creare y la otra que se llama crecer. Juntas se usan para denominar lo que es crear de la nada. Si ustedes ven las tarjetitas que han recibido, quizá había una fruta, pero no había lo que crearon. No estaba. Entonces ellos crearon de la nada. Entonces, esta creatividad es la capacidad de pensar y crear cosas nuevas, cosas que no están, cosas que nadie ha hecho. Entonces,
es usar cualquier habilidad que Dios nos ha dado para nuestro propio conocimiento, para bendecir a otros y para glorificar a Dios. O sea que su creatividad tiene que ser para honra y gloria de Dios. No es para nosotros, no es para quedar bien con nadie. Su creatividad es para bendecir a Dios, para alabar a Dios, para agradecer a Dios. Para eso es la creatividad. Entonces, vamos a ver de dónde nos viene a nosotros la creatividad. Y vamos a leer en el libro de Génesis. Miremos el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1. Libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos el creador por excelencia, el que tiene la creatividad por excelencia. En el principio no había nada, o sea que Él creó de la nada. No había nada, Él creó las cosas. Entonces, este versículo a nosotros es bien importante porque este versículo no busca comprobar la existencia de Dios, sino que parte de que Dios ya existía. Antes de que no hubiera nada, Dios ya existía. Y Dios crea de donde no hay nada. Él crea. Entonces, no. Este versículo dice, da por sentado que Dios ya existía y que va a existir siempre. Los que no vamos a existir siempre somos nosotros, porque nosotros somos pasajeros, ¿verdad? Somos pasajeros. Vivimos un poco de tiempo, nada. Entonces este versículo habla de la creación de Dios. No había nada y Él creó las cosas de la nada. Y nos hizo a nosotros también de la nada. No existía. Entonces, el primer versículo menciona que Dios es creador. Tenemos nosotros un Dios creador y creativo. Ya vamos a ver más adelante la creatividad que tiene Dios. Vamos a ir ahí mismo en Génesis, el versículo 26. Ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 26. Dice, hagamos al hombre. ¿Y por qué no dijo, voy a hacer yo? Sino que dice, hagamos. ¿Por qué creen que dice hagamos? Ustedes que son bien lectores de la Biblia de los días miércoles poderosos, ¿verdad? ¿Por qué dijo hagamos? ¿Y por qué no dijo yo voy a hacer? ¿Por? Padre e Hijo en la Trinidad, la Trinidad, estaban los tres, no estaba solo uno, estaban los tres. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire qué ventaja, quiere decir que somos igualitos a Él. Usted es igualito a Dios. La Biblia lo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, igualito. Entonces nosotros no podemos decir, es que yo no puedo crear, yo no soy creativo. ¿Cómo no? Si es imagen y semejanza. No, mire, es que yo hice todo lo posible. Usted es creativo. Porque aquí lo dice. O sea que nosotros somos iguales a Dios en el carácter de Dios. Tenemos el carácter de Dios.
tenemos la personalidad de Dios y tenemos las cualidades de Dios. ¿No se siente usted así? ¿No se siente así? Debe sentirse así. Debe sentirse así. Pero sucede que el hombre no puede crear las cosas de la nada. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de cosas están hechas, ya la mayoría de cosas están inventadas. Pero sí podemos crear nosotros sobre eso, sobre lo que ya está. Bien, un árbol de vejez. Miren, esa cosa nadie la había hecho ni yo. Esa cosa nadie la había hecho. Creatividad, nadie la había hecho hasta ahora. Todos hacemos lo mismo con un montón de vejigas. Pero ellos dijeron, no, vamos a poner eso. ¿Se ve bonito? Sí, se ve bonito. ¿Se ve atractivo? Sí, se ve atractivo. Es creativo. Es creativo. Entonces, de las cosas que ya están, nosotros podemos ser creativos. ¿Por qué? No podemos partir de la nada. Podemos usar las cosas que Dios ya ha hecho y transformar. En Génesis capítulo 4 se puede leer que muchas cosas ya estaban hechas, ¿verdad? Muchas cosas ya estaban hechas, que ya labraban la tierra, que criaban animales, que podían hacer algo con los metales. Entonces solo se trataba luego de ser creativos con eso que ya existía. Entonces vamos a ver si nosotros somos semejantes a Dios. Vamos a ver qué fue lo que pasó por lo cual no somos tan creativos como deberíamos ser. Y vamos a ver cómo la caída afectó nuestra creatividad. Vamos a ver cómo la caída. Y vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Éramos semejantes a Dios en carácter, en personalidad y en cualidad. Pero el pecado disminuyó a Dios. Acuérdense que le dio vergüenza, ¿verdad? Que después que comieron les dio vergüenza. Así también a nosotros nos da vergüenza crear. Ahí estaba un arca, era una creación, era una creación que se hizo de lo que no existía. Estas cosas se han hecho de lo que no existía, nadie lo había hecho, pero esa caída nos disminuyó, pero no perdimos la creatividad, no la perdimos, porque Dios le dijo a Adán, ahí está ese montón de animales, le vas a poner nombre, y le puso nombre a todo, la que era creativo, la que era creativo. Dios le dio árboles, le dio unos árboles, pero le dijo, los otros vas a tener tú que plantarlos, tienes que tener creatividad. Entonces, tenemos una creatividad, aunque disminuye, la tenemos disminuida. Con la caída, con esta caída, con este pecado, la creatividad fue grandemente dañada.
grandemente dañada. Entonces, nuestra creatividad se inhibió porque teníamos mucha creatividad. Acuérdese usted cuando iba al kinder o cuando iba a primer grado, usted era bien creativo y creativa. Con las crayolas en la mano, con los colores en la mano, usted creaba mucho, pero ahora ya no lo hacemos. Le decimos a la gente, vas a pintar esto. No puedo decir. Y como cuando estaba cipote sí podía. Hemos perdido nuestra creatividad, nuestra capacidad. Acuérdese usted qué cosas creaba con la plastilina, qué cosas hacía. Y hoy ya no podemos, ya no podemos. Entonces, la creatividad se inhibió y esa capacidad de pensar y crear cosas nuevas quedó disminuida y nos quedamos atorados y nos acostumbramos en hacer las cosas como siempre se han hecho. Es que aquí siempre lo hemos hecho así. No pensamos en innovar, no pensamos en hacer las cosas de manera diferente. Es que como toda la gente así lo hace, así lo voy a hacer yo. No puede ser. Puede ser que haya unas maneras mejores de hacerlo, unas maneras más efectivas de hacerlo, unas maneras más propositivas de hacerlo. Entonces, la creatividad fue disminuida. Y como consecuencia, tenemos temor a ser ridiculizados. No, es que si hago, no va a estar bueno, no va a ser bueno. Un niño hace un dibujo y el hermano mayor o otra persona le dice, no, este dibujo está feo, yo puedo hacerlo mejor. Estamos matando la creatividad. Y de ribete llega a la escuela y lo ponen a dibujar. Y a la grama le dan color rojo y lo califican mal. Porque él quería crear una grama roja. Y le dijeron, no sirve. Y lo calificaron mal. Le matan la creatividad. Con nuestros hijos, nosotros, como estamos trabajando la creatividad con sus tareas escolares, ¿cómo le motivamos? ¿Qué hacemos? Tenemos que validar al niño por lo que hace. Tenemos que validar la creación. Si eso se repite, si nosotros no validamos a los niños, entonces el niño no va a crear. Puede ser el caso nuestro. No nos motivaron a crear, no nos motivaron a hacer. Si hacíamos algo, nos dijeron que no servía quizá. No, vos sos un cipote, eso no está bien. Matamos mucho la creatividad. Entonces, ridiculizamos al niño y él no se vuelve creativo. En el mundo adulto es igual. La gente creativa que ha existido ha sido ridiculizada. Benjamin Franklin fue ridiculizado cuando estaba trabajando en sus inventos. Newton, Jefferson, todos. Fíjense que hubo un señor que tenía visión de largo alcance y que tenía mucha creatividad, que dijo, las vacas se pueden comer, porque no se comían antes las vacas. Y fue ridiculizado y fue criticado. Y ahora, ¿las comemos? Sí, son bien ricas, son bien ricas. Pero nadie se comía las papas antes. Él dijo, las papas se pueden comer.
sido ridiculizada, ya ha sido criticada, ya ha sido muy criticada. Si usted quiere saber para dónde va el futuro del mundo, para dónde va el futuro del país, solo mire qué ideas están siendo criticadas y ridiculizadas. ¿Sabe usted que los carros van a andar por el aire? ¿Verdad que no? ¿A qué decimos que no? Pues sí, van a andar en el aire. Pero la gente que está trabajando en esto está siendo muy ridiculizada. Pero para allá, ellos tienen visión de largo alcance. Ellos son muy creativos. Pérez. No somos creativos porque la creatividad necesita trabajo, necesita esfuerzo. Entonces, como somos muy perezosos, no creamos nada. ¿Y qué decimos? No, sí, ya está todo inventado. Y no está todo inventado, todavía no está todo inventado. Entonces somos perezosos, somos muy cómodos. Hay personas que no crean por orgullo. Hay gente que dice, no, en mi profesión ya lo sé todo. En mi profesión ya no hay nada más. Y entonces, por orgullo, no se mete a innovar. ¿Por qué? Porque tiene miedo a quedar mal. No, es que en mi profesión todo bien, todo chévere, ya no hay nada que hacer, ya está todo creado. Mentira, siempre hay algo más, siempre hay algo más. Pero por nuestro orgullo decimos, no, mejor así todo está bien, ¿verdad? Además, con la caída, también la creatividad fue tergiversada. Fue tergiversada la creatividad. Dios a nosotros nos dio una creatividad para honrar, para que todo lo que nosotros creamos sea para gloria y honra de Dios. Pero mire, esta creatividad fue tergiversada. Bajo la influencia del pecado ha surgido mucha creatividad que nos sirve para honrar a Dios. Y así nosotros tenemos, que usted puede ver obras de arte, usted puede ver pintura, escultura, canciones, novelas que son inmorales y obscenas. Allí hay mucha creatividad, pero no le está sirviendo para los propósitos de Dios. Y muchas veces nosotros nos sentimos atraídos hacia ese tipo de creación. También novelas, películas de ocultismo. En las novelas sucede mucho eso. Y es más, la propaganda comercial está trabajando, está utilizando la creatividad para crearnos necesidades que nosotros, cosas que nosotros no necesitamos. Nos están creando necesidades como celulares y cosas. Algunas veces sí las necesitamos, pero Dios tiene que ser primero. Porque vemos personas lastimosamente que el celular está primero y Dios en segundo plano. Habemos personas que el fútbol es primero y Dios está en segundo plano. Me gustaba una camisa de un hermano que andaba por ahí que decía, primero Dios y después el fútbol. Así debe ser, pero